Cubamax, una empresa con sede en Hialeah, 11 entidades corporativas vinculadas, 34 ubicaciones en 4 estados, una autorización formal del Banco Central de Cuba en diciembre de 2025 y una ley estatal que entra en vigor el 1 de julio de 2026. La pregunta no es solo ¿qué hace Cubamax Travel? La pregunta es ¿cómo lo sigue haciendo? Mientras el gobierno federal recrudeció las medidas contra la dictadura cubana, Cubamax Travel no redujo operaciones, las multiplicó. La autorización del Banco Central de Cuba establece un vínculo directo y documentado en la Gaceta Oficial entre Cubamax y el sistema financiero cubano. Para las miles de familias cubanoamericanas en Miami-Dade que dependen de sus servicios, puede interpretarse como garantía de continuidad en el espacio que dejó Western Union tras suspender operaciones hacia Cuba en noviembre de 2023. Para los reguladores de OFAC, plantea una pregunta que ya no es hipotética. ¿Qué instituciones financieras cubanas procesan esos fondos y alguna figura en la SDN List, en la Cuba Restricted List, o cae bajo la regla del 50%? La Gaceta Oficial número 100 de Cuba, publicada el 30 de diciembre de 2025, incluyó en sus páginas 1 y 2 la Resolución 135 del Banco Central de Cuba, firmada por Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidente. La resolución autoriza 4 actividades a Cubamax: canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas, entregar efectivo en moneda nacional o divisas, emitir comprobantes de operación y gestionar plataformas digitales. El documento impone 10 obligaciones. La número 7 obliga a Cubamax a someterse a la supervisión del Banco Central y su superintendencia. La número 9 exige responder con todo el patrimonio de la empresa, incluyendo activos en el exterior. La número 10 requiere someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos. El hallazgo central es lo que no dice. Autoriza a Cubamax a canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas, sin nombrar ninguna. Esa cadena invisible es donde la pregunta de cumplimiento federal se vuelve concreta. Los registros del estado de Florida muestran 11 entidades vinculadas a Trujillo, Acosta o ambos, organizadas físicamente alrededor de 2 direcciones en Hialeah. En 4380 Oeste 12 Avenida, sede de Cubamax Travel. Se agrupan también Passport and Visa Expeditors, GIC Group y Fundación Vine. En 735 Oeste 60 Street, propiedad de Igualy Investments, se concentran General Appliance Trading y las entidades disueltas. 4 hallazgos destacan. Primero, Cuba Charter Services declaró en sus propios artículos de organización que su propósito es operar vuelos charter a Cuba y registró la marca Aerocuba. Segundo, GIC Group, constituida en noviembre de 2023, introduce un tercer directivo, Iván Castro Guzmán, la única entidad de la red con un tercero ajeno a Trujillo y Acosta. Tercero, Fundación Vine, la única entidad sin fines de lucro, comparte dirección con Cubamax Travel y declara como propósito asistencia migratoria a migrantes en condición de pobreza. Cuarto, National Brand Management, gestionada exclusivamente por Acosta, declara como propósito ser una empresa que posee y gestiona marcas. El directorio oficial de Cubamax, capturado el 18 de junio de 2026, lista 34 ubicaciones en 4 estados, 31 en Florida distribuidas en 11 condados, con 18 en Miami-Dade, y 3 fuera del estado en Louisville, Kentucky, North Bergen, New Jersey y Houston, Texas. La página Nosotros de la misma empresa declara 13 sucursales. La discrepancia entre las 2 secciones del mismo sitio web supera el 161%. Fuera de Miami-Dade, la red se extiende a Miramar y Pembroke Pines en Broward, West Palm Beach, Orlando y Kissimmee en el Corredor Central, 2 ubicaciones en Tampa y puntos en Lee, Collier, Marion, Duval y Bay County. En agosto de 2018, un demandante presentó ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida una acción colectiva contra Cubamax bajo el Telephone Consumer Protection Act. La alegación: mensajes de texto promocionales no solicitados mediante autodialer entre 2014 y enero de 2019 sin consentimiento. El 20 de junio de 2019, el tribunal aprobó el acuerdo.
aproximadamente $800,000 sin admisión de responsabilidad. Los miembros elegibles fueron aproximadamente 115,482 personas. No hay componente penal en este caso. En abril de 2024, durante la Feria Internacional de Transporte y Logística en Cuba, CubaMax firmó un acuerdo con Aerovaradero S.A. para el transporte de carga perecedera desde Florida a Cuba. El sitio de Aerovaradero identifica a CACSA, Corporación de la Aviación Cubana, como propietaria, con el Ministerio del Transporte como accionista mayoritario declarado. El 4 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro designó a MINFAR bajo la Orden Ejecutiva 14.404. La pregunta regulatoria no es sobre control político, sino sobre propiedad accionarial directa o indirecta. Si GAESA o MINFAR poseen el 50% o más en CACSA o el Ministerio del Transporte, el acuerdo quedaría afectado bajo la regla del 50% de OFAC, aunque Aerovaradero no aparezca en ninguna lista. News Miami-Dade verificó la Cuba Restricted List completa. Aerovaradero no figura en la lista ni en la SDN List por su nombre. Esa cadena de propiedad no ha sido establecida en fuentes públicas disponibles. News Miami-Dade no afirma que CubaMax, sus directivos, CACSA o Aerovaradero hayan violado sanciones federales. El comercio entre Estados Unidos y Cuba es competencia exclusivamente federal. Las operaciones de CubaMax están autorizadas bajo licencias generales OFAC, remesas familiares bajo 31, CFR sección 515, 570, paquetería bajo sección 515, 542 y transporte en categorías autorizadas. La Orden Ejecutiva 14.404 del 1 de mayo de 2026 añadió sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades designadas. La Cuba General License 1 del 7 de mayo preservó las transacciones ya autorizadas bajo el CAC existente. La carga de demostrar cumplimiento recae en la empresa, con registros que deben conservarse durante 10 años. Miami-Dade, Hialeah y los demás municipios donde CubaMax opera solo emiten licencias de ocupación local. Las declaraciones municipales anticomunismo no tienen efecto legal directo sobre el cumplimiento federal con OFAC. El mapa de autoridades con poder real sobre CubaMax abarca 4 niveles. Han actuado de manera documentada el Consejo Municipal de Hialeah con 2 resoluciones que bloquean beneficios a empresas con nexos al régimen cubano, el alcalde Brian Calvo con la Cubat, identificando 290 negocios para revisión, el tax collector del condado Dariel Fernández, que envió 75 cartas certificadas y revocó licencias de 46 empresas en 2 rondas, el gobernador DeSantis firmando la HB 905, y el Tesoro designando a MINFAR. En todos esos casos, CubaMax siguió operando. Las herramientas que existen pero no se han activado públicamente son igualmente concretas. La Florida Office of Financial Regulation, cuya licencia FT 230,013 de CubaMax tiene estatus, aprobado con vigencia hasta abril de 2027, puede suspenderla o revocarla sin que OFAC actúe primero. FinCEN puede exigir reportes BSA sobre las transacciones. El fiscal del Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción criminal si se documenta una violación de sanciones. Los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart pueden pedir formalmente al secretario del Tesoro una investigación sobre la cadena de pago de CubaMax sin necesidad de nueva legislación. A nivel federal, la presión acumulada incluye la directiva NSPM5, reemitida el 30 de junio de 2025. La incorporación de Orbit S.A. a la Cuba Restricted List el 10 de marzo de 2025, eliminando efectivamente a Western Union del mercado de remesas Cuba. La actualización de la lista en julio de 2025 con 7 hoteles controlados por militares. La Orden Ejecutiva 14.404 del 1 de mayo de 2026 con sanciones secundarias. Y la designación de MINFAR el 4 de junio. Homeland Security Investigations ya está presente en el ecosistema. Ejecutó un operativo en Bay County involucrando una ubicación bajo la marca CubaMax, aunque la empresa de Hialeah negó nexo corporativo con esa operación.
El mismo periodo vio un endurecimiento en el suministro energético a Cuba. El BID suspendió la excepción SCP en febrero de 2026, mientras OFAC preservó los canales de remesas a través de GL1. Endurecer el petróleo, preservar las remesas. La asimetría es documentable en los instrumentos oficiales. A nivel estatal, la HB 905, firmada el 8 de mayo de 2026 y vigente el 1 de julio, extiende a todos los tax collectors de Florida la autoridad para revocar o negar business tax receipts a empresas que comercien con Cuba en violación de la ley federal. También tipifica como delito de tercer grado presentar declaraciones falsas sobre actividad comercial con Cuba. Antes de esta ley, esa autoridad dependía de si el condado tenía su propio instrumento. Miami-Dade la tenía, la mayoría del centro y norte de Florida no. A partir del 1 de julio, los tax collectors de los condados de Hillsborough, Duval, Orange, Osceola, Lee, Collier, Marion, Palm Beach y Bay tendrán autoridad legal estatal explícita sobre las 13 ubicaciones de Cuba Max fuera de Miami-Dade. La ley es uniforme. No distingue entre empresas grandes y pequeñas. Cuba Max es la empresa que detonó la política local y sigue operando. Su solicitud de expandir locales en Hialeah en junio de 2024 desencadenó la primera respuesta formal de un gobierno local de Miami-Dade contra negocios con nexos al régimen cubano. El Consejo aprobó la resolución 2024-103 por votación unánime. Cuba Max continuó listando su sede en Hialeah y múltiples ubicaciones en la ciudad. El tax collector envió 75 cartas certificadas y revocó licencias en 2 rondas. La ciudad de Miami y Miami Lakes sumaron sus propios instrumentos. La lista de los 290 negocios identificados por CUBAT no ha sido publicada. No hay evidencia pública de que Cuba Max figure entre los notificados. El efecto combinado es un paisaje regulatorio que se endurece en la periferia, mientras el núcleo del negocio de Cuba Max opera bajo las mismas licencias generales que tenía antes de la orden ejecutiva 14.404. La pregunta editorial que ese paisaje genera no es sobre culpabilidad, es sobre qué autoridad, con qué instrumento va a responder la pregunta que la Gaceta Oficial dejó abierta el 30 de diciembre de 2025.